Muchachos, miren esto. Muy lindos y adorables, ¿no lo creen? Pues le cuento que este tipo de pacientes requieren unos cuidados muy especiales porque tienen varios problemas de salud que ustedes tienen que tener cuidado. Bienvenidos a este nuevo video de su canal veterinario Víctor SG Vets Life. En esta ocasión quiero hablarles de algo muy importante que tiene que ver con la salud de nuestros perritos brachiocefálicos. Todo lo que tienen que saber está acá. Nuevamente suscríbanse al canal, denle like a los videos, véanselos hasta el final y apóyennos con las membresías para que podamos seguir creciendo y podamos seguir ayudando a muchos animalitos. Muchas gracias. Son irresistibles y muy bonitos, ¿no? Pero detrás de esa cara chata siempre se esconden desafíos de salud únicos. Si amas a tu pug, tu bulldog, tu shih tzu o tu boxer, este video es vital para ti. Me llamo Víctor González, soy médico veterinario y en este video vamos a desglosar la realidad de los perros brachiocefálicos, así que no te lo pierdas. Bueno, muchachos, ¿qué significa brachiocefálico? Brachiocefálico es una palabra griega que significa corto y cabeza, o sea, cabeza corta. Se refiere básicamente a aquellos perritos que tienen la cabeza y el hocico inusualmente cortos o aplastados, ¿cierto? Son perritos que se han seleccionado de manera genética por muchas generaciones para buscar precisamente eso, pero eso ha conllevado que tengan ciertos problemas de salud que les voy a exponer en este video. Debido a su estructura facial única, este tipo de pacientes suelen estar propensos a sufrir diversos problemas de salud, especialmente relacionados con su aparato respiratorio, algo que se conoce como síndrome de vías respiratorias brachiocefálicas o síndrome brachiocefálico. Este síndrome brachiocefálico suele estar acompañado muchas veces de síntomas como dificultad para respirar, ruidos respiratorios excesivos, paladar blando alargado, fallas o sensibilidad en su termorregulación, o sea, son pacientes que tienen dificultad en regular su temperatura, entre otros problemas, inclusive de piel u oculares. ¿Cuáles son las principales razas brachiocefálicas que conocemos? Obviamente están las más comunes, que son los pugs, los bulldogs franceses, los bulldog ingleses, los Boston Terriers, los boxer y en menor medida los shih tzus y los pequinés, ¿cierto? Esas son las razas más comunes y son las que hay que tener en cuenta para este tipo de cuidados que les voy a enseñar en este video. Bueno, muchachos, ¿en qué consiste básicamente el síndrome brachiocefálico? El síndrome brachiocefálico tiene básicamente 4 pilares de los cuales hay que hablar, ¿cierto? La primera son estenosis de narinas, que básicamente significa que las fosas nasales de los perros brachiocefálicos son mucho más estrechas de lo normal y por ende pueden dificultar la circulación de aire adecuada para la oxigenación de los pulmones. El segundo factor de este síndrome es el paladar blando alargado o elongado. Básicamente es como si tuvieran un pedazo extra de paladar que le cubre la garganta y las vías respiratorias y por ende dificulta aún más la respiración. Generalmente se corrige con cirugía, ¿cierto? Pero obviamente siempre de la mano de un veterinario. El tercer factor de este síndrome es la tráquea hipoplásica. La tráquea hipoplásica básicamente significa que tienen una tráquea mucho más estrecha de lo normal, o sea, no se formó bien debido a su selección genética progresiva. La tráquea se fue estrechando cada vez más y obviamente dificulta aún más la respiración en este tipo de pacientes. El último factor de este síndrome brachiocefálico consiste en la dificultad en la termorregulación. Generalmente los perritos utilizan el jadeo como forma de termorregularse, o sea, de bajar su temperatura. Cuando tienen mucho calor, ellos jadean para liberar calor y enfriar su cuerpo. Resulta que los perritos brachiocefálicos no tienen esa facilidad, tienen una dificultad para jadear, no jadean eficientemente y por ende tienen dificultades para regular su temperatura. Bueno, muchachos, ya sabiendo esto y ya sabiendo de manera pues un poquito general en qué consiste el síndrome brachiocefálico, entonces la pregunta sería para ustedes, ¿qué hacer? ¿Qué tengo que hacer para que mi perrito brachiocefálico tenga mejor calidad de vida? Entonces sigue estos consejos que te voy a dar en este momento. Bueno, muchachos, entonces como les decía, el primer tip que les voy a mostrar en este caso es el manejo del calor, ¿cierto? Como les venía contando, estos pacientes al no regular bien su temperatura son muy sensibles a los cambios de temperatura y sobre todo al calor.
En este caso, yo les recomiendo, por ejemplo, que estos pacientes jamás deben dejarse solos, abandonados en un carro, ¿cierto? En un coche, pues no se deben dejar encerrados porque se sofocarían muy rápidamente, ¿cierto? Primer paso. Segundo paso, son pacientes que no deben hacer ejercicios muy largos o en horas muy calurosas, o inclusive en horas muy calurosas o en días muy calurosos se recomienda el uso de chalecos refrigerantes o de mantas húmedas para ayudarles a bajar su temperatura. Y con el tema del ejercicio, obviamente, como les venía diciendo, tiene que ser un ejercicio moderado, que sean paseos cortos y tranquilos, porque son pacientes que son muy poco tolerables al ejercicio. Listo, eso es muy importante que tengan en cuenta, porque son pacientes que se ahogan muy fácil cuando se ejercitan con intensidad. Tercer tip, el manejo del sobrepeso. Estos pacientes obviamente cuando tienen sobrepeso o inclusive tienen obesidad, dificultan mucho también su respiración, y no solamente su respiración, sino también sus problemas de articulación, que también son muy inherentes a este tipo de raza. Entonces, regularles el peso ayuda no solamente a que respiren mejor, sino también a evitarles problemas musculoesqueléticos como displasias de cadera o inclusive roturas del ligamento cruzado anterior, que son muy comunes en este tipo de razas también. Ahora, ¿cómo puedo yo regularles el peso o evitar que tengan sobrepeso? Es evidente que un perrito de estos no se le puede dar pues comida o alimento a voluntad. Si queremos manejarle el peso a un paciente de este tipo, tiene que ser comida racionada, siempre utilizando dosis mínimas con base al tipo de alimentación que se le esté dando, al tipo de racionamiento que se le da con base a la tabla que está siempre por detrás del empaque de la comida. Utilizando, como le digo, dosis diarias mínimas y utilizando inclusive grameras o unas tazas medidoras para siempre darle solo la comida necesaria para que el paciente pueda mantener un peso saludable. Como un ejemplo de esto podríamos tomar como referencia el cuidado que le estamos dando, el alimento balanceado que se le está dando. Como les digo, tiene una tabla de racionamiento en la parte de atrás, y pues digamos que un ejemplo para un paciente de ciertas características tiene cierta recomendación de dosis diaria. Entonces, un ejemplo para un perrito de 15 kilos y que tenga entre 1 a 3 años de edad, es un ejemplo. Generalmente recomiendan un gramaje dependiendo de la composición de la comida, que para este ejemplo podríamos decir entre 150 y 200 gramos diarios, ¿cierto? Para este caso yo siempre le recomendaría dosis mínima diaria, que en este caso para este ejemplo podría ser 150 gramos al día, y esos 150 gramos se pueden dividir en 2 o 3 comidas al día de 50 o de 75 gramos. Listo, sería como la forma de regular el peso, pero siempre dependiendo del tipo de alimento que se le esté suministrando al paciente. Para los paseos cortos o para cuando uno lo vaya a sacar de la casa, siempre se recomienda el uso de collares o arneses que no hagan presión sobre la tráquea. O sea, en este caso los collares de ahogo están netamente prohibidos, porque de por sí ya ellos tienen dificultad para respirar, y ya con un collar de ahogo prácticamente los estaría uno ahorcando, ¿cierto? Entonces siempre arneses o pecheras que no hagan presión sobre la tráquea, sino en este caso sobre el pecho. Muy importante tener este tip para que la calidad de vida de su perrito sea la mejor. Bueno, muchachos, ¿qué otros tips les puedo ofrecer en este video para el mantenimiento y la limpieza de su mascota? En este caso, la primera que les voy a mencionar es la limpieza de los pliegues faciales. Obviamente al tener pues el hocico tan apiñado, tan junto, se generan unos pliegues faciales bastante pronunciados que hay que limpiar con frecuencia. Si yo, digamos, permito como propietario que se le acumule mucha humedad, sobre todo el lagrimal, o suciedad en los pliegues, eso puede predisponer a infecciones tanto bacterianas como micóticas. Entonces siempre tener en cuenta, una vez al día o 2 veces al día, secarles bien los pliegues faciales con pañitos secos limpios para evitar que se acumulen bacterias y hongos. Y una vez, porque también puede pasar, si hay ya presencia de hongos o bacterias, ya se utilizaría, ojalá de la mano de un veterinario, cremitas triconjugadas o antimicóticas para evitar que se acumulen bacterias y hongos, y si ya los hay, que estos se puedan tratar y que el paciente tenga una mejor calidad de vida, ya que estas enfermedades generan mucha picazón e irritación en la piel. Listo, para que lo tengan en cuenta. Segundo tip, la salud ocular. Estos pacientes son característicos que tengan sus ojos bastante saltones, o sea, bastante salidos, y son propensos a irritaciones por el ambiente o inclusive lesiones, o sea, se lastiman muy fácilmente. Entonces, en algunos casos es muy importante tener lubricantes oculares en caso tal de que de pronto se autolesionen. O si
tienen de pronto alguna conjuntivitis, ya sea por exposición al polvo o algún agente externo, se tenga alguna gotica especial para evitar la inflamación de la conjuntiva y tratar infecciones en caso tal de que ésta se presente. Tercer tip, la limpieza o higiene dental. Estos pacientes, igual que todos, tienen que tener una limpieza dental periódica, ¿cierto? Una profilaxis dental. Pero en este caso son mucho más necesarios, ya que todos sus dientes están apiñados en un espacio muy pequeño y por ende son más propensos a la acumulación de sarro dental, bacterias e incluso que se generen úlceras en la boca. ¿Listo? Entonces, muy importante, ojalá cada 6 meses o por tardar máximo cada año, una profilaxis dental adecuada. Para que no pierda sus piezas dentales rápido y pueda envejecer con una buena dentadura el paciente. Listo. Y hablando de este punto en específico, hay algo muy importante que tienen que decirle. Esto va más que todo dirigido a los colegas que de pronto estén aprendiendo, que de pronto estén estudiando, que jamás de los jamases vayan a anestesiar un perro que vaya para profilaxis brachiocefálico sin entubarlo, ¿cierto? Estos pacientes sí o sí siempre tienen que tener un tubo endotraqueal. Importante porque el paciente brachiocefálico es altamente propenso a broncoaspirarse. Entonces siempre en una anestesia de un perro brachiocefálico, tubo endotraqueal adecuadamente ubicado. ¿Listo? Muchachos, ¿qué señales de emergencia o qué síntomas preocupantes me indicarían que tendríamos que buscar una atención veterinaria urgente en este tipo de pacientes? La primera, que tengan encías azules. Las encías azules, eso se llama cianosis, ese es el nombre técnico, y básicamente indican una baja oxigenación de la sangre, o sea, significa que el paciente literalmente se está ahogando. Cuando hay presencia de cianosis en encías, el paciente requiere una oxigenación inmediata, o sea, requiere atención inmediata para que el paciente reciba oxígeno, ojalá en mascarilla, para oxigenar la sangre y evitar que el paciente se sofoque. Muy importante, o sea, ya, encías moradas o cianosis, atención veterinaria inmediata. Listo, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué otro síntoma también puede ser indicativo de atención veterinaria urgente? Los desmayos o los colapsos. Va muy relacionado incluso con la cianosis, con lo que les acabo de contar, pero indica que ya la oxigenación de la sangre está tan bajita que el cerebro no alcanza a recibir suficiente oxígeno y eso puede provocar desmayos, colapsos o lo que llamamos inclusive problemas cardíacos, síncopes, y obviamente requiere también una atención urgente, también con oxigenación, pero es importante que ustedes lo sepan identificar y atiendan pues al paciente de manera urgente en el momento que se presente el síntoma. Tercera señal de alarma, el jadeo excesivo o la respiración muy ruidosa y sin parar. Ya de por sí estos pacientes tienen un ruido respiratorio muy característico que es básicamente como un ronquido, pero si este ronquido ya se hace demasiado pronunciado o si ya se hace sin parar y ya está muy pronunciado, generalmente puede indicar una dificultad respiratoria que implica un edema pulmonar, o sea, presencia de líquido en los pulmones, o sea, el paciente literal se está ahogando. Como le digo, ese paciente requiere una atención veterinaria urgente. El veterinario muy seguramente, si detecta un edema pulmonar, formulará algún diurético, háblese furosemida, o también utilizará las máscaras de oxígeno, la oxigenoterapia, pues para evitar que el paciente se sofoque. Listo, importantísimo tenerlo en cuenta también. Y también la presencia de espuma en la boca, que también es muy relacionado con lo que les acabo de contar, pero tiene que ser una cantidad muy excesiva de espuma que esté botando el paciente para considerar una atención veterinaria urgente. Pero ustedes tienen que tienen que identificarlo como propietarios bien para saber en qué momento hay que acudir de manera urgente al veterinario. Muchachos, ¿qué tratamientos veterinarios podríamos utilizar para tratar, por ejemplo, el síndrome brachiocefálico o para atender en general a este tipo de pacientes que tienen tantas dificultades para respirar? Primero que nada está la rinoplastia, es una cirugía en la cual se le amplían las fosas nasales al paciente para que circule mejor su aire y pueda respirar mejor. Y está el acortamiento del paladar blando elongado, ¿cierto? Es una cirugía que básicamente incluye cortar la parte sobrante, por decirlo así, del paladar blando y que permita la circulación de aire por las vías respiratorias. A veces estas cirugías pueden ser incluso vitales, podrían ser incluso hasta necesarias en casi todos los casos para favorecer que el paciente pueda respirar de mejor, pues con mejor calidad de respiración y pueda oxigenar mejor su cuerpo y su sangre. Muchachos, de manera resumida podemos deducir que los pacientes brachiocefálicos son compañeros maravillosos, pero requieren un cuidado adicional y un compromiso adicional por parte de ustedes como tutores y propietarios. ¿Listo? Entonces, si ven que este video les fue útil, les aportó valor,
Nuevamente les invito a que se suscriban al canal, le den like a los videos, ojalá se suscriban también a las membresías para que podamos hacer muchas cirugías y hagamos labor social para muchos animalitos que lo necesiten. Si tienes algún amigo o familiar que sea dueño de un PUC, compártele este video y les agradecería mucho que dejaran su opinión en la caja de comentarios para que el algoritmo de YouTube nos siga apoyando. Nuevamente dale like, suscríbete y muchas gracias por ver este video y hasta la próxima. Muchas gracias.